Hola, buenas noches. Buenas noches en términos formales, cuando vemos que promediando la semana nos presenta esto la semana, producto de la mala praxis política, por ende de la mala praxis económica. Fíjate cómo está. Esto es muy importante porque los datos terminan matando cualquier relato del gobierno nacional. Un dólar a 500, con todo lo que eso significa. Una inflación del 7,7 en marzo, hay que ver cómo se dispara para la próxima. Volvemos a la anterior, a ver si estamos. Una proyección de inflación del 120% si es que no nos quedamos cortos, una pobreza y también sumada a la indigencia que termina con 22 millones de pobres en Argentina. Por supuesto que lo podemos subdividir, si se quiere, en indigencia. Pero es el dato que importa realmente cuando tenemos 22 millones de pobres. Y un presidente, un gobierno nacional, que no está ubicado en una proyección temporoespacial, porque tienen otra realidad política, pero esta realidad política no es la del ciudadano común, la del comerciante que vive remarcando producto de que no sabe si ese mismo producto que él vende o necesita vender lo va a poder reponer al mismo precio. Hoy está prácticamente todo paralizado lo que respecta a precios. Y vos dirás que esto seguramente es, como dice el gobierno, culpa de la derecha. Quiero decirte que la derecha sos vos que estás del otro lado, que sos de clase media, que estás bajando tu ingreso, que te empezás a privar cada vez de cosas que hacen una calidad de vida por ir al gimnasio o tener algunas cosas que no necesariamente significa caer en eso que el presidente llama que esto es culpa de la derecha. Hace 4 años que están gobernando. De hecho, ellos asumieron el gobierno sabiendo cuál era la realidad que se encontraban. Podríamos poner un montón de archivos, ¿no? Y esto es básicamente la mala política. Podés traer al mejor economista del mundo a arreglar el problema económico de Argentina. Pero si no hay un liderazgo político, va a ser muy difícil. De hecho, Cavallo pudo hacer lo que hizo en su momento, que lo podés criticar o no, esos años de estabilidad del gobierno de Menem, porque había un liderazgo político. Te repito, te puede gustar o no, pero en su momento el líder era Menem, ¿no? Por eso pudo hacer un montón de cosas. Y hoy, por más que traigas al Premio Nobel de Economía en la Argentina, va a ser imposible solucionarlo. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo político. Mejor dicho, es un liderazgo hoy, con la renuncia a la reelección de Alberto Fernández, un liderazgo bicéfalo, ¿no? Donde Cristina Fernández de Kirchner tiene las acciones mayoritarias y un Massa que parece que se empieza a licuar su posibilidad de ser candidato a presidente. Vamos a la siguiente placa y te hablaba de la mala praxis económica. Fíjate, por meter un ejemplo, Perú viene teniendo ya hace mucho tiempo, cíclicamente, problemas políticos, ¿sí? Fíjate los presidentes hasta ahora, todos básicamente están siendo investigados, renuncian, presos, ahora con Toledo, que se dieron la extradición de Estados Unidos, Pedro Castillo preso, Alejandro Toledo preso ahora, Alberto Fujimori, ¿se acuerdan de ese populista que le termina ganando a Mario Vargas Llosa justamente preso? Alan García, curiosamente casado, se termina suicidando, presidente de Perú, con un dato adicional, su esposa era cordobesa. Ollantumala, Pero Kuczynski, renunció, Manuel Merino renunciado, Martín Vizcarra investigado, Dina Boluarte, que es ahora la presidenta interina, también investigado. Pero lo que te quiero decir con todo esto, que más allá del relato oficialista a nivel nacional, que te dicen que es culpa de la guerra, que es culpa de la pandemia, etcétera, etcétera, aquí tenés un ejemplo. ¿Sí? Pueden tener los problemas políticos que quieran, pero existe como una especie de pacto a la Moncloa, una especie de política de Estado. Con la economía no se bromea. Ahí tenés un ejemplo. Vamos a la otra, y así estamos hoy. Siempre es bueno refrescar la memoria a nivel nacional, sobre todo en las épocas de elecciones, donde el voto se termina convirtiendo en tu arma para ratificar lo que está o para cambiarlo. Pero hoy da toda la impresión, toda la sensación que existe ese gran divorcio entre la sociedad y cierta clase de la política provincial o la política nacional. Y ahí podríamos hablar de otro fenómeno que empieza a surgir, que es el fenómeno Milei. Pero el fenómeno Milei, si gana, te puede gustar, te puede no gustar, pero si gana va a ser culpa de la actual clase de dirigentes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque viene a exponer algo que la clase política tradicional
no le está dando soluciones. Cuando vos te fijas en las encuestas, la edad que básicamente vota a Milei son jóvenes de 25 años para abajo, jóvenes que están creciendo con este nivel de gobierno, de mala praxis del gobierno, de mala práctica económica, etc. Entonces es lógico que terminen votando a Milei. De 25 años para abajo, la mayoría vota a Milei. Fíjate Argentina cómo está hoy. Este dato, si lo querés poner en duda, por supuesto que lo podés poner en duda, porque sabemos lo que es Venezuela. Pero esto es hoy oficialmente. Le estamos ganando a Venezuela en inflación. Ahí tenés, con los problemas que ha tenido, incluso, si querés, Brasil, con todo lo que representa en la geopolítica, no solamente de Sudamérica, sino a nivel mundial, 0,7 de inflación. Uruguay, 0,9, Colombia, 1%, Chile, a pesar de la caída de imagen que tiene el presidente Boric de centro izquierda, si se quiere, con su imagen por el piso, la inflación es del 1,1%. Es imposible terminar la inflación, más aún de cara a las próximas elecciones, donde la política que aplica el gobierno nacional es plata en mano, ¿sí? Y para eso hace falta, a falta de dólares, imprimir. Y eso va a ser, básicamente, va a terminar en inflación. Un gobierno con un Alberto Fernández que cumple un rol institucional, un ministro de Economía como Sergio Massa que termina manejando el país y una jefa que habrá que ver cuál es el mensaje que da mañana jueves en La Plata, como es Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la siguiente placa. Lo que tenemos es lo que dejó, algunas cosas que dejó, porque hoy, miércoles, cuando se está grabando el programa estreno de Realidad 2023, algunas cuestiones que dejaron la formalización de la alianza del ex Hacemos por Córdoba, ahora Hacemos junto Hacemos por Córdoba, ¿no? Fíjate, el legislador Burgue, que ya venía de la democracia cristiana, que ya venía cuando fue legislador provincial con la alianza con Hacemos por Córdoba, Miriam Prunotto, de los radicales, junto con Benedetti también, que estaba de Arroyito, Juan Schiaretti, Yarlora y Matías Chamorro, que representa básicamente al socialismo. Pero atrás de la foto había otros que también firmaron las alianzas, partidos un poco más chicos si se quiere, pero el dato es este que te va a aparecer en pantalla ahora, que tiene que ver con Ortiz Pellegrini. Hoy Ortiz Pellegrini representa, fíjate, hay dos datos, de Adriana Nazario y Ortiz Pellegrini, que fueron a la formalización de esa alianza en Río Cuarto de Hacemos Juntos por Córdoba. Ortiz Pellegrini, las curiosidades de la política y de la rosca política, hoy seguramente lo identificás más porque ejerce la defensa de Oscar González, pero en su momento, fíjate, con esta foto, fue expulsado de la legislatura. En ese momento Ortiz Pellegrini era el presidente del bloque del juecismo, del Frente Cívico. No podía litigar en contra del Estado municipal porque había inhibiciones de la norma legislativa. En ese momento él representaba, por una cuestión problemática entre los choferes de la TAMSE, estaba Giacomino del gobierno, y termina siendo expulsado. Perdón, lo iban a expulsar, cuando vio que lo expulsaban, se pone la campera de la TAMSE y termina renunciando. Pero lo paradójico de la política de todo esto, que hoy, a pesar de que fue echado con el voto mayoritario en su momento, si no me equivoco, estaba Daniel Pacerini como presidente de bloque, el dato es que fue expulsado por ex Hacemos por Córdoba y hoy termina haciendo una alianza con Hacemos Juntos por Córdoba. Ese es un dato. Y el otro dato, que estaba un poco desaparecida de la escena política nacional, es la última mujer, digo la última porque por lo menos se le conocían tres mujeres de la Sota, la madre de las hijas, Olga Riutor y Adriana Nazario. Estaba sentada en primera fila del acto de la alianza en Río Cuarto. ¿Cuál es la especulación de Adriana Nazario que de a poco se empieza a mostrar a favor de la candidatura de Martín Yarlora? Todas las intenciones es que Llamosa termine siendo finalmente el candidato a vicegobernador de Martín Yarlora. De esa manera quedaría allanado el camino o para que Adriana Nazario sea la candidata oficial a intendente de Río Cuarto o alguno del grupo militante, entre ellos puede ser Miranda, por ejemplo, que le responde políticamente a Adriana Nazario. No sé si queda alguna otra placa. Sí, te sigo contando lo que dejó algunas también del cierre de alianzas que terminaba hoy. Fíjate vos, Creo en Córdoba, Federico Alessandri,
No sabemos si es intendente con pedido de licencia, porque hace rato que está junto con el padre en Embalse, y la actual diputada Esteve. Lo concreto es que son del Frente de Todos, del kirchnerismo. Cuando uno pregunta por qué le terminan cambiando el nombre, básicamente tiene que ver por las encuestas y lo bajo que mide en Córdoba, sobre todo. Capaz que si este nombre hubiera estado en Santiago del Estero, donde Cristina termina midiendo muy bien, no le hacía falta cambiar el nombre. Todos han jugado, se quiera o no, con el nombre a la hora de escribir las alianzas. Federico Alessandri, del kirchnerismo, junto a Gabriel Esteve, van como candidatos, uno como candidato a gobernador y otro como candidata a vicegobernadora. Lo concreto es que Federico Alessandri, en el inicio de la gestión de Schiaretti, era el vicepresidente de la Agencia de Córdoba Turismo, peleado aparentemente porque no le daban el cargo de presidente, se termina yendo al kirchnerismo. Seguimos con otra placa, algunas curiosidades que dejaron. Milei hasta ahora no le ha venido a levantar la mano a nadie. Desde diferentes grupos de los libertarios en Córdoba, ya cerraron lo que es Eiben, actual presidente del Partido Demócrata, junto con Bornoroni, cerraron como candidato a gobernador y candidato a vicegobernador. Y acá tenés una particularidad. Bornoroni, junto con Sicora, venían trabajando juntos. Finalmente no se logró la unidad entre el sector de Spassese y el sector de Eiben. Hasta hoy, hay que ver qué pasa cuando presenten los candidatos el próximo 6 de mayo, van separados. Pero acá tenés un dato, porque venían trabajando juntos, tanto Sicora como Bornoroni. Aparentemente, acá habría dos fórmulas. Esta que ya está planteada, que es la de Eiben como candidato a gobernador, y la otra de Spassese candidato a gobernador, y Sicora aparentemente como candidata a intendenta. Ahora, ¿quién se termina quedando con el sello de Milei más allá de que no ha venido a levantar la mano? Fíjate, es Spassese. Ahí tenés otra curiosidad más de la presentación de lista. Creo que tenemos alguna otra más. Y esta es la otra, ¿no? Parecía muy paradójico cuando se hablaba de la izquierda unida, pero lo cierto es que en las últimas elecciones no le ha hecho referencia a ese nombre, la izquierda unida, que ha venido debilitando un poco el voto y hay que ver cómo se comporta ahora ese voto radical en términos de fanatismo, si Milei no le termina sacando, más allá que ideológicamente están en las antípodas, pero son discursos muy radicalizados. Liliana Olivero, la tenemos a la Vilche, Echevarría, etc. Hoy parece que la izquierda va unida de cara a las próximas elecciones. Lo paradójico era que siempre hablaban de izquierda unida, pero venían muy separados. Estas son las curiosidades que presentaron en la presentación de alianzas que vencía hoy.